bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a ver si le cogemos el paso a la hermana Ginette. ¿Cuántos están contentos? ¿Está contento usted esta noche? El hermano Catalino tendrá sus razones, ¿no? Damos gracias al Señor porque nos permite poder estar, aunque agradezco la fidelidad, el esfuerzo y, bueno, el coraje. Porque ahora en este tiempo cuando llueve, hay que tener fe para llegar. En esta noche, hoy es jueves. ¿Cuántos sabían que hoy es jueves? Hoy es un día que se celebra en Colombia recordando algunas fechas, pero bueno, no vamos a... Y es jueves para nosotros y la iglesia pues... En ese propósito en los cuales nos hemos comprometido, a pesar de algunas dificultades y limitaciones que hemos tenido, nos hemos comprometido con el propósito de que, por lo menos, mientras nosotros podamos hacerlo y esté a nuestro alcance, nos hemos preocupado por las familias. Y la familia no es una persona, ni hablamos tampoco de la familia como creyente. Nos hemos preocupado por la familia compuesta por esposo y esposa y hijos habidos de esa unión. Todavía no concebimos. Y va a ser muy difícil, por no decir que imposible, de que aceptemos la familia constituida por dos personas del mismo sexo. No creo que podamos hacerlo, no creo, porque así no es que dice la Biblia. Aunque las leyes cada vez van volviéndose más y más más oprimente, tratando de reconocer derechos que no existen. Y aunque estamos por la vía de internet, que nos escuchan algunas personas, nosotros no concebimos la familia compuesta por seres del mismo sexo. Y no importa qué diga el Estado, ni qué digan los jueces, que algunos son morales e incorruptos y algunos pertenecen a esos gremios donde la familia es lo que ellos han concebido. Hoy agradezco a los hermanos que hayan venido porque los jueves es día de protesta en esta ciudad y algunas veces no podemos tener, bueno, sí tenemos culto porque hacemos culto con uno o con dos, tres con los que lleguen, pero se nos ha dificultado algunos jueves y hoy pues estamos también con algunos hermanos, llegaron con paraguas, aunque no sé si fue que amagó, no puedo, yo no estaba en la calle, pienso que fue que amagó. Y como aquí los creyentes somos de tanta fe, cuando vimos, dice, no, va a llover, mejor me quedo, y no llovió, simplemente amagó. Siguiendo con esto, hermano, una de las cosas que se ha acelerado, porque la verdad, esto es un asunto que ha sido tan acelerado que ya el mundo se ha vuelto tan pequeño en sí, porque usted está conociendo ahora noticias en vivo, en directo, hasta de la misma parte de donde se origina, y el mundo se ha vuelto pequeño. Una de las cosas que ha logrado las redes es tener información al instante, no de un país, sino de muchos países, del mundo entero, hasta de los más, no, la palabra no es estricto, hasta de los que más controlan la privacidad, dicen ellos. Y uno encuentra noticias curiosas
que no son tan curiosas, que están mostrando el estado mundial. No hablamos de Colombia, del estado mundial. Sobre todo la manera como se viene desmoronando lo que es básicamente el fundamento de la familia en el mundo, porque no hablamos de la familia colombiana únicamente y no hablamos de la familia nuestra ni hablamos de la familia cartagenera. Hablamos de las familias como el núcleo donde empieza cualquier sociedad, no importa qué tan avanzada esté. Y uno encuentra cosas curiosas que producen, que a uno le llaman la atención. Por lo menos leía, y por eso hoy vamos a hablar, continuamos con esto de familia porque este es el fondo de este culto. Y leíamos noticias curiosas y le voy a compartir dos noticias y media. Usted dirá cómo va a partir la última, le voy a dar la mitad. La primera, se presenta un caballero con su esposa ante el juez y le dice que va a iniciar y quiere divorciarse de su esposa porque le sirve la comida tarde. Así de sencillo. Se siguió el proceso y el juez terminó concediendo el divorcio porque una comida tarde, dijo él, produce hambre a quien la espera. Causal, y se separaron, se divorciaron. Otra se presenta ante el juez y demanda al esposo por una costumbre curiosa, y me pareció curiosa. Y le dice al juez que ella quiere divorciarse de su marido porque su marido tiene una costumbre que para ella, no sé si para usted, no la podía soportar. ¿Y cuál es la costumbre? Cuando el señor se emborrachaba, le gustaba hacer sus necesidades físicas en las ollas de la comida. No es broma. En las ollas de la comida. Y ella consideraba que eso ya había agotado todos los diálogos y ya ella no podía soportar eso. Y el juez dijo, sí señor, porque es desagradable, y le dio el divorcio. Y uno comienza a mirar el mundo, así está el mundo. Y otro pide el divorcio de su esposa. Eso me pareció un poco familiar, fue la que más, dentro de esto, fue lo más familiar que encontré. Se presenta ante el juez y le dice a su señoría que necesita divorciarse con urgencia de su esposa porque el cuñado tenía una costumbre curiosa, dijo él, así dijo, una costumbre curiosa, y es que el cuñado se metía cada vez que el caballero levantaba a golpe a su esposa. Y él consideró que eso era una intervención y por eso él estaba solicitando el divorcio. Y lo curioso es que le concedieron el divorcio. Entonces uno se da cuenta que el mundo está como enfermo y que esto se está desmoronando, porque eso parecieran que fueran chistes. Y eso hay otro que es la mitad, un grupo de personas en ese país, que era un grupo religioso, llaman ellos, le insistieron hasta con amenazas para que un hombre se divorciara de las 82 esposas de las 86 que tenía. Tenía 86 esposas y lo presionaron en el pueblo donde vivía para que se separara de 82 y el hombre terminó accediendo con amenaza de que si no le quemaban la finca. Entonces uno dice,
Ese es el mundo en el cual vivimos. Y es donde uno encuentra el significado, la importancia de tratar de defender como iglesia y como institución el valor que tiene la familia. Nosotros siempre recordaremos y siempre lo vamos a hacer. ¿Dónde se basa nuestras razones para que la familia se mantenga? Porque esto pareciera que estuviera sucediendo fuera, pero esto no sucede afuera. Esto en la actualidad está sucediendo dentro del cristianismo evangélico y especialmente lo vamos a reducir dentro de la iglesia evangélica en Colombia, en Cartagena y en cualquier pueblo. Hoy se está presentando la misma situación, porque el problema no es de las instituciones, el problema es el estado en el cual el ser humano poco a poco va sumergiéndose. Y esto se desmorona, mis hermanos. Por eso la iglesia, especialmente nosotros que creemos, y especialmente yo, que creo en la familia, creo que la familia no debe desintegrarse jamás, sino únicamente con la muerte. Y no estoy hablando del matrimonio como tal, estoy hablando de la familia. Usted, mi hermano y hermana, debe esforzarse por mantener a su familia unida mientras usted viva en esta tierra. Y no importa si usted tiene 100 años, si Dios le permite vivir 100 años, usted debe ser una persona que siempre deba preocuparse por mantener unida el núcleo familiar, aunque sea de sus bisnietos. Y quiero que vayamos a la Biblia y recordemos algunos de esos principios que usted lo sabe, solo que con el paso de los años se van diluyendo y nosotros vamos aceptando cosas como si fueran normales. En esta iglesia yo siempre he dicho, y por las redes que nos escuchan, en esta iglesia nosotros nunca estaremos de acuerdo con el divorcio, y no importa de dónde venga. Por eso no es fácil hoy. Está llegando mucha gente a las diferentes iglesias, huyendo de iglesias establecidas que creen en que no debe haber segundo matrimonio, mientras las personas que lo compusieron en el pasado estén con vida. Aquí hay muchas que no tienen ningún reparo para volver a casar a las personas, aún siendo creyentes, cuando se casaron en su primer matrimonio. Aquí nunca vamos a aceptar eso. Y no importa si nos quedamos solos, porque la Biblia no podemos negociar sus principios. La palabra de Dios no se negocia. Los principios de Dios no se alteran. Y por eso siempre estamos recordando para que nosotros mantengamos viva nuestra fe, nuestra esperanza. Y yo siempre he creído que el fuego hay que avivarlo. No sé si usted sabía eso. El fuego hay que avivarlo. De hecho, se cantaban unos coros anteriormente que decía: oh hermanos de la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados no podemos arder. ¿Se recuerda de eso? Entonces, esto hay que avivarlo. ¿Cómo lo avivamos? Recordando lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué la familia? Usted debe procurar mantenerla unida, haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles. Oiga bien, humanamente posible, porque cuando usted no pueda, entonces entra el poder de Dios para resolver la situación. No sé si puede decir amén, pero esa es la verdad. Entonces, ¿por qué la familia es tan importante? Recordamos su origen, y yo quiero que lo leamos porque es curioso. Yo he leído esto cientos de veces y siempre que lo leo encuentro cosas donde a uno le permiten como que renovar por dentro lo que cree. Y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Génesis para recordar realmente el por qué es tan importante el núcleo familiar. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tiene allí?
Cuando hablamos del matrimonio, perdón, ¿qué pasa, hermana? Cuando hablamos del matrimonio y el divorcio, siempre hacemos referencia a los que se casan en una iglesia por un pastor que los declara oficialmente marido y mujer. Porque en otros procesos hay anulaciones. Pero cuando una persona se casa en el altar por un pastor con el conocimiento de lo importante del matrimonio, ese matrimonio no puede ser disuelto. Y quiero que usted lea en el capítulo 2, en el versículo 18, ¿de dónde se origina? ¿Por qué la importancia de la familia? Y quiero que usted mire allí conmigo, dice el versículo 18, voy a leer unos textos simplemente para recordar lo que ya usted sabe. Dice el verso 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, dice, y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo, y dice, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El origen de la familia no es de tipo social, es un origen de tipo espiritual que lo convierte en una unidad, no en dos personas, en una unidad. Es como decir una unidad perfecta, donde no hay nada que agregarle, ni nada que quitarle. Y dice la Escritura, como Dios lo forma, lo constituye, es con el propósito de que después que se inicia, debe ser para siempre. Y la manera como lo hace, es lo que llama, lo que a uno le da las razones, que dice que es producto de las fibras de la carne del mismo individuo, que Dios no creó otra persona por aparte, sino que la hace, y eso demuestra lo importante que es la vida matrimonial entre dos seres de sexos diferentes. ¿Por qué no vamos a aceptar y por qué la iglesia no acepta el matrimonio de dos personas del mismo sexo? Porque ese no es el origen. Dios hubiese podido hacer otra persona igual, porque para Dios nada es imposible. No sé si usted sabía eso, pero Dios decidió que era de la misma carne, porque eso tenía una finalidad. El amor físicamente entre personas es algo que no se puede separar. Cuando unas personas se conocen y se aman, aunque la persona se ausente, quien ama no dejará jamás de amarle aunque la persona no esté.
el amor es más allá de lo físico. En la manera como Dios lo hace, deja inmediatamente establecido que esa unidad es de tipo espiritual. Porque por ser de mi propia carne, que es lo que Dios está planteando, se vuelve en un cuidado y un amor que nadie puede realmente dividir. Las personas se separan, eso es correcto. Pero si usted habla con la gente separada, usted encuentra que aunque hayan pasado años, siempre recordará esa persona a quien amó en el pasado. Siempre lo va a recordar. Y hemos encontrado en esto de la familia y en esto de las separaciones, hermanos, hemos encontrado que no es fácil para la persona que se separa y divorcia volver a ajustarse a la otra persona, no importa si es mujer, no importa si es hombre, aunque la persona sea más simpática que la anterior. Uno encuentra cuando vamos tratando los asuntos, porque los vivimos tratando constantemente, vamos tratando estos asuntos que la persona en pareja muchas veces se quejan de que no ha podido la otra persona olvidar. Y eso va a ser imposible, porque el origen del matrimonio, cuando Dios lo constituye, no lo hace de dos personas diferentes, lo hace de una misma persona. De la misma carne de Adán pudo crear a Eva. Dice que no fue de la carne, fue de la costilla. Por eso usted a veces se va a encontrar con mujeres que son muy duras. Eso es su costilla, mi amigo. Y va a tener tiene que aguantarla, porque esa es la que a usted le conviene. No. Esa es la que a usted le conviene, hermano. Hoy hubo un momento por alguna situación que se presentó que hablaba con mi hija, la más pequeña, y me dice, porque nosotros vamos a cumplir próximamente 40 años de matrimonio. Y estaba viendo algo relacionado de una experiencia que contaban. Y hablaban pues de cómo eran las personas. Y entonces dice ella, cualquier parecido con la realidad de ustedes es pura coincidencia, me dijo. Y yo le dije, no, es que la única manera de poder permanecer tantos años casados es que las dos personas sean diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque mientras el uno tira para allá, el otro tira para acá y están unidos en la mitad. Pero si los dos tiran para el mismo lado, ¿a dónde vamos a parar? Hay diferencias. Si usted mira con cuidado, ¿por qué la hacen de la costilla? Bueno, no vamos a meternos por ahí porque ese no es el tema que quiero tratar. Pero si usted lo mira con cuidado, a Adán no le pusieron una mujer endeble. A Adán le pusieron una mujer de carácter, porque la Biblia dice que la razón fue para que fuera ayuda idónea. Y una ayuda idónea es aquella que también estorba el camino. Una ayuda idónea es aquella que no está siempre de acuerdo con usted. Recuerde eso como esposo. ¿Por qué ya hablamos de eso? La mujer que Dios le ha dado es la mujer que Dios consideró que es para usted. El hombre que Dios le ha dado es el hombre que Dios consideró que es para usted. Usted de pronto dirá, pastor, es que yo no era creyente. Es que aún desde antes de que fueras creyente, ya Dios te tenía contado para ser creyente. No sé si puede entender eso. A Dios nada le coge descuidado. ¿Por qué es tan importante? Por ese origen. Ahora, cuando Dios da ese inicio, constituye esa familia, sabe que Dios no estaba pensando únicamente
en que ellos comenzaran su vida a su forma de pensar, sino que Dios siempre ha acompañado en la Biblia, escuche bien, Dios siempre ha acompañado el matrimonio. No fue que lo hizo allí, lo dejó allá, estaba bien el lugar y todo lo que usted quiera, pero Dios no lo dejó a esa libre decisión de las personas. Por eso es importante cuando hablamos de matrimonio desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la palabra, de la Biblia. Es importante porque uno va encontrando en ella razones sencillas, pero que a uno le deben animar y uno le deben dar esperanza. Porque es que Dios no dejó esto a la decisión, a la ocurrencia de las personas. Usted que hoy está casado debe estar animado, porque su futuro no es un futuro incierto, porque la palabra de Dios no dejó la familia a despensa de la circunstancia ni del cambio climático. Yo no sé si está influyendo el cambio climático en las personas, no sé si eso está influyendo, pero yo pienso que sí, porque se están recalentando las resistencias dentro del hombre. No sé si usted sabía que usted tenía un poco de cables y eso como que se está recalentando y está alterando el carácter de todo el mundo, pero Dios sigue en el control y le voy a mostrar por qué. Vamos al libro de los Salmos para que usted vea una exposición del salmista cuando trata el asunto de la familia. Trata, oiga, esto es agradable encontrarse uno que tiene toda una riqueza. Usted le puede llamar de la forma que es una riqueza de valores, donde usted puede basarse para saber que su familia está guardada y protegida en el futuro y no importa qué cambios climáticos vayan a haber. Cuando Dios la constituye, no la deja en esa forma abandonada. Mire lo que dice en el Salmo 128. Estos dos salmos, que son el 127 y el 128, tratan de lo mismo, pero enfocados de dos maneras diferentes. Y quiero que usted lea conmigo el Salmo 128, un salmo espectacular y maravilloso. Comienza diciendo así, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda ¿en su qué? ¿Dónde anda usted? ¿Alguien anda en los caminos de Dios aquí? Levante la mano a ver si estamos hablándole a gente que conozca. Nosotros andamos en los caminos de Dios. Decidimos hacerlo, nadie nos obligó. Sino sencillamente decidimos abrazarnos a ellos, cobijarnos. Y hay que ver que este sí es un paraguas grande, yo tiene el tamaño de todo el mundo, yo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y mire lo que dice el versículo 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué más dice? Y te irá bien. Y aquí viene lo bueno. El versículo 3: y tu mujer será como vi que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe para qué servía el olivo? ¿O para qué sirve el olivo? ¿Para qué cree usted que sirve? El olivo produce el único aceite que es el que el cuerpo humano digiere. No sé si usted sabía eso. No hace daño al sistema cardiovascular, no sé si usted sabía eso. Todo lo contrario, contribuye a limpiarlo y a mantenerlo. Es como si fuera algo para lubricar el aceite de olivo. Y Dios está diciendo que tus hijos serán como eso. Quiere decir que es bendición. Y lo bueno es que enfoca el punto desde lo que nosotros sentimos temor y a veces nos afligimos.
¿Sabe cuál es el temor de las parejas modernas? De las parejas de hoy. El temor es exactamente ese, no tener hijos, porque en la gran mayoría le tienen miedo de cómo lo van a mantener. Y si Dios está comparando a los hijos como plantas de olivo, quiere decir, aunque lo dice en la parte anterior, pero aquí lo plantea de esa manera, quiere decir que los hijos suyos son para alegría, para gozo, son para bendición. Los hijos son bendición de Dios. Dígalo ahí conmigo, los hijos son bendición de Dios. Y hay que ver que yo tengo 6. Y todos han sido bendición hasta que se convirtió en dolor de cabeza. Es una bendición porque me llevaba siempre a orar. No sé si ustedes sabían eso. Siempre a orar. Porque es que el creyente no decae. El creyente no se desmorona. Y no importa lo que pase, siempre está creyendo que es bendición de Dios. Esto lo voy a decir en micrófono. Hay una persona que conozco muy allegada, y una vez me dijo que el pobre siempre estaba de suerte. Y yo decía, y le pregunté, oiga, ¿es tío mío? Oiga, sí, ¿usted por qué dice que el pobre siempre es de suerte? Y dice, no, fue una cosa sencilla. Está trabajando, se le va el machete, se pega tremenda machetada aquí, se abre la carne y termina diciendo, y estaba de suerte, porque o que tuviese cortado algo bien. Hay maneras. Y uno se pone a pensar y decía, sí, mi tío tiene razón. Como si ya le he hecho, no voy a... Pero así es el creyente hermano, no importa lo que le pase, siempre va a llegar al mismo punto. ¿Sabe cuál es el mismo punto? Si Dios lo permitió es porque es una bendición para mí. No importa lo que esté pasando. Él dice, será como plantas de olivo. Hablando de la bendición que uno tiene, yo no sé cuántos hermanos sienten esa alegría. Yo realmente no puedo decir en palabras o explicarlo. La alegría que se tiene cuando uno ve los hijos crecer. Uno ve a los hijos, los va viendo crecer y después los ve ya grandes, adultos, y uno siente una alegría por dentro. Cuando están pequeñitos y a uno le dicen que va a ser padre, primero a ese uno como que... La primera vez que tuve una hija, que mi esposa tuvo la hija, pues para mí fue una alegría inmensa, porque yo había orado al Señor y le había dicho que el primer hijo que me diera fuera mujer. Y nació la niña que ustedes conocen, que ya no es una niña. Pero qué alegría. Los hijos producen alegría en el corazón del padre. No sé si a usted le produjo eso. Algunos pues he escuchado historias, pero eso son excepciones, que les causó un trauma, que casi se vuelven locos, que salieron a correr y se perdieron. Pero eso no es normal. Lo normal para el creyente, porque nosotros somos creyentes, hermano. Lo normal para el creyente es que sintamos una alegría grande. Yo me fui a la clínica, me fui con ella a la clínica tempranito, y qué alegría, hermano. La alegría más grande fue cuando me dijeron, nació mujer. Era lo que yo esperaba. Y ahí le di gracias a Dios. Entonces él dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa, hablando de los vientres que son fértiles. No tenga temor si después de 50 años sale embarazada, también lo va a parir. No, vi un caso ahora recientemente, 60 abriles. Y está a punto de parir. Por eso es que las comunicaciones se volvieron, que el mundo lo convirtieron en una cosita pequeña, de usted se entera de todo. Hace 50 años no se enteraba usted ni siquiera de lo que pasaba en el vecino. Ahora se entera de lo que pasa allí. Quiera o no quiera, hermano.
¿Sabe por qué? Porque vivimos tan pegados, ¿sabe? Qué cacharros, hermano. Oiga, algún día pues, es que tenemos una historia. En una parte donde vivimos, haciendo ese paréntesis, hermano, aquí para que usted pueda disfrutar mejor, de una cosa curiosa. Vivíamos en una parte donde la habitación aquella pegaba con la pared, era una pared que la dividía, las dos eran la misma pared. Y mi esposa, que siempre ha tenido unas costumbres así, una noche como a las 2 de la mañana estaba despierta, se sentó allí y escucha la conversación que tienen al lado. Eran unas personas extranjeras. Pero el joven todavía dependía del papá, aunque tenía su mujer, sus hijos y todo, pero él dependía de su papá. Entonces la mujer le dice al esposo, le dice, mijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él le dice, ¿cómo así que qué vamos a hacer? Dice, no, es que no te has dado cuenta que tu papá dijo textualmente que ya no nos va a dar un peso más. ¿Y qué hacemos con los muebles que acabamos de fiar? Tipo muy parecido a usted y yo, de esas personas que no se complica. Le dijo, ajá, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a devolverlos ahora mismo a Pera Básica. Vamos a devolverlos, dijo. No se complica. Entonces, las comunicaciones son tan al instante que ya hoy uno se entera de cosas que están pasando al instante. Porque esto es el mundo al instante. Y de ahí donde nace entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y es revisar todos nuestros fundamentos, dónde tenemos nuestra base, nuestra fe, y por qué podemos decir que el futuro no es negro ni amargo, sino que será un futuro agradable, porque el Señor dice que tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y dice, he aquí que así será bendecido el hombre que ¿qué? Que teme a Jehová. ¿Le teme usted a Dios aquí en esta noche? Levante la mano los hombres que le temen a Dios. Usted tiene una buena noticia, hermano. No tiene por qué sentirse afligido, angustiado, pensando qué va a hacer ahora. ¿Sabe dónde fallamos? En lo único que nosotros tenemos que hacer. En eso fallamos. Y es que todo hombre, para haber resuelto lo que tiene que ver con su vida y con su futuro, debe ser un hombre de oración. El hombre debe orar siempre. Debe orar. Si usted ora, hermano, téngalo por seguro. Si usted ora, sus hijos serán educados, porque Dios hará. Mire, Dios hace cosas que a uno lo dejan totalmente, no digo desubicado, pero sí asombrado. A veces la falta de oración no es esa oración que yo hago, bueno, ya es una, como, no quiero que usted lo tome a mal, pero a veces es como una costumbre. No. A esa oración específica de llegar como padre y presentarle a Dios sus temores, a veces sus angustias, sus preocupaciones, porque uno debe ser honesto. Si hay cosas que a usted le preocupan en relación con su familia, en relación con sus hijos, yo le animo que usted ore. Si usted es el hombre la cabeza de la casa, porque así está establecido, usted debe tener por costumbre presentar a Dios sus preocupaciones. El jueves pasado veíamos, porque me ha tocado 2 jueves, ¿usted recuerda? Que compartíamos en una de las partes la oración
que hizo Manoah. Recuerda que él fue y le dijo: Señor, yo te ruego que ese varón que apareció vuelva para que me diga qué cuidados debo tener. Y sabe que Dios fue extraordinario. Permitió de que el ángel volviera a Manoah y le explicara. Aquello pues no resultó como Manoah quizás lo esperó, pero ya esa es otra cosa. El asunto es que Dios responde, que es la parte que quiero que en esta noche usted tenga bien claro, hermano. No importa si usted es pobre, si usted es rico, si usted es una persona, adinerada, tiene una comodidad. No importa. Si usted tiene temores en su futuro, de su familia, de sus hijos, porque yo sí creo que uno debe preocuparse, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, yo sí me preocupé por cómo iba a ser la cuestión de los hijos. Siempre pensé en la educación de ellos. Y siempre, hermano mío, hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel en responder, aún en casos que yo no los tenía previsto, no los tenía planeado. Sin embargo, Dios se adelantó y los hizo para tenerlos a la hora de la decisión. Porque Dios siempre va a responder las oraciones que tienen que ver con nuestra familia. Yo no sé si usted sabía eso, pero las va a responder. Yo siempre me preocupé. O sea, en el sentido, desde que ellos comenzaron, yo siempre me preocupé por su educación. Quería que se educaran, pero mi preocupación mayor era: ¿cómo voy a hacer cuando llegue a la hora de que ellos vayan a la universidad? De eso me preocupaba. Y siempre terminaba haciendo lo mismo, orando, diciéndole: Señor, ayúdame ahora, porque todavía no es el tiempo, pero te ruego que cuando llegue el tiempo, Señor, tú puedas abrir las puertas para que mis hijos lo logren. Y crea, Dios es soberano. Me pasó una cosa curiosa y con esto voy a ir terminando. Uno de mis hijos se presentó a la universidad y no pasó. Sencillamente no pasó. De los 50 quedó por allá como en el 80, creo yo, no sé en qué parte quedaría. Y él vino muy decepcionado y yo me preocupé y le dije: Señor, esto no era lo que yo te había pedido. Porque yo siempre recuerdo mis oraciones en el pasado. Le dije: esto no era lo que yo esperaba. Y un hermano de aquí, cosa curiosa, un hermano de la iglesia, tiene 2 hijas. Y yo tenía una dificultad. Para mí era una dificultad grande. Yo no creía en esos cursos que daban para preparar alumnos para presentar examen de la universidad. Eso yo no lo aceptaba. Y él vino y me dijo: pastor, él como que sabía, vino y me dijo: pastor, no se preocupe por lo que pasó con el hijo, no se preocupe. Yo le dije: hombre, si le dijera que no me preocupe, no le estaría diciendo la verdad, porque yo estoy preocupado y un poco decepcionado, le dije. Y él me dijo: no. Y me dijo: póngalo a hacer ahora en estos meses, póngalo a hacer una cuestión de esa, me dijo. Y yo le dije: hermano, lo que pasa es que en eso yo no creo. Y yo soy un poco reacio cuando no creo en las cosas. Me dijo: mire, yo no le voy a decir esto para que usted crea. Pero ¿qué cree usted que hace un creyente cuando comparte testimonio con otro? ¿Qué cree que hace? Cuando usted comparte un testimonio con otro hermano, ¿qué está haciendo usted? Sencillamente usted le está alimentando la fe, y si la persona la tiene decaída, se la va a levantar para la gloria de Dios, hermano. No sé si usted sabía eso. Cuando usted comparte un testimonio, no lo hace porque usted simplemente quiere hacerlo. Lo hace porque Dios está conociendo el fondo y lo pone a usted a dar un testimonio y levanta la fe hasta el que la ha perdido, mi hermano. Ese hermano vino y me dice: pastor, esto se lo voy a compartir, no para que usted cambie de opinión, me dijo. Mis 2 hijas, me dijo, no pasaron la primera vez. Y le puse a hacer eso. Y se presentaron, me dijo,
en la misma carrera 2 hijas, en la misma. A ambas les gustó la administración de empresa, en la misma. Y se presentaron en la misma universidad el mismo día. Y lo curioso es que las 2 pasaron, me dijo, una detrás de la otra, creo que en el puesto 8 y 9. Cuando él me dijo así, yo comencé a pensar, ¿será que realmente? Me dijo, y fue el curso que las puse a hacer. Claro, me dijo, yo oraba, porque yo quería que mis hijas entraran. Cuando él me dijo eso, de lo difícil que es entrar dos hermanos en la misma aula, en la misma universidad, presentados a la misma hora, yo terminé concluyendo que Dios está con aquellos que le aman y le buscan, que Dios escucha el clamor y la oración. Ese día yo recobré la fe y oré y fui con él. Él tampoco quería, pero yo le dije, hazlo. Y la segunda vez que se presenta, quedó en el puesto del hermano, que el hermano me había dicho, puesto 8 para él. Yo entiendo que Dios, en su soberanía, en su poder, nos permite a nosotros siempre mirar cómo Él estará metido en todo lo que tiene que ver con nuestros hijos y con nuestra familia cuando nosotros somos creyentes. ¿Es creyente usted aquí en esta noche todavía? ¿Será que será creyente mañana? ¿Qué cree usted? Tenemos que ser creyentes. Tenemos una familia, tenemos unos hijos y tenemos la confianza de que Dios está con la familia. Termino, el versículo 5 dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Dice, veas a los hijos de tus hijos. Entonces, ni el matrimonio, ni la familia es por un rato, ni por unos años. Esto es para siempre constituida de parte de Dios para nosotros. Como creyente debemos animarnos. No importa si usted tiene las condiciones o no la tiene. Si usted comienza a orar y llevarle al Señor lo que a usted le preocupa, lo que a veces le quita esa seguridad del futuro, le puedo asegurar que Dios estará cuando usted realmente lo requiera, lo necesite, y Dios abrirá las puertas que se tienen que abrir para cumplir con su palabra, que es bienaventurado, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Espero que Dios le bendiga, que usted pueda fortalecerse, que usted no se desanime. Usted que está joven, anímese. Hay una bendición para el hombre y para la mujer que constituyen un hogar y constituyen una familia. No importa si usted tiene dinero o no lo tiene, eso no es lo importante. Lo importante no es el dinero. Lo que debe preocupar a la persona es que siempre pueda levantar sus ojos, levantar su voz, levantar sus manos para orar. La oración debe ser el fundamento de todo hombre y de toda mujer, porque la oración logra lo que nosotros no lograríamos ni con 1000 años de esfuerzo. Así pues que vamos a orar. Póngase de pie en esta noche, damos gracias a Dios. No podemos evitar preocuparnos muchas veces. No lo podemos evitar, hermanos. No podemos evitar el que algunas veces tengamos que dejar caer algunas lágrimas. A veces las situaciones nos agobian. Sufrimos. Eso no lo podemos evitar. Pero
podemos lograr todo lo que nosotros nos propongamos en relación con la familia. Porque si hay algo que Dios hace, es contestar oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Y es la voluntad de Dios que todo hombre y toda mujer críen hijos, los eduquen. Es la voluntad.